Vamos a ver un problema que es un poco diferente a lo que están acostumbrados a ver. ¿Por qué? En general, en Física 1 nosotros vemos problemas de cinemática de la partícula, de dinámica de la partícula, con movimientos planos. Cuando ustedes hacen el sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas tiene un eje X y un eje Y. Ahora vamos a ver un movimiento que tiene movimiento en las tres dimensiones. Es un tren, el tren se va moviendo a velocidad constante y por ese tren que se va moviendo a velocidad constante tenemos un nene que tira la pelota a través de la ventana. Entonces, los primeros que nos pregunta el problema es ¿qué tipo de movimiento realiza la pelota? Uno se siente tentado a decir que es un tiro oblicuo. Lo que sucede es que el tiro oblicuo es un movimiento en el plano. Y en realidad este movimiento es un movimiento en tres dimensiones. ¿Por qué? Porque el chico tira la pelota a 10 metros por segundo. El tren se estaba moviendo a 30 metros por segundo. Pero a su vez la pelota cae por efecto de la aceleración de la gravedad. Entonces el movimiento es un movimiento en tres dimensiones. En el eje X y en el eje Y tenemos movimientos rectilíneos uniformes. ¿Por qué movimientos rectilíneos uniformes? Porque no tenemos ninguna aceleración que actúe en el sentido del eje X, ni tenemos ninguna aceleración que actúe en el sentido del eje Y. Ahora, ¿qué pasa en el sentido del eje Z? En el eje vertical y en el eje Z tenemos la aceleración de la gravedad. Entonces, ahí vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, la posición en función del tiempo en este movimiento va a estar dada por tres coordenadas. X, que es 10t versor Y, que es 30t versor J, y Z, que es 2,45 menos G por t cuadrado versor K. Tenemos dos movimientos rectilíneos uniformes en los ejes X e Y y en el sentido del eje Z tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A partir de esos valores de posición en función del tiempo, nosotros podemos hallar la posición de la pelota. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que la pelota parte de una altura de 2,45 m y realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hasta que llega al piso, o sea, a la altura 0. Entonces ponemos que la posición inicial es 0 y la posición final la ponemos igual a 2,45 menos un medio de g por t cuadrado. Entonces, a partir de ese valor, nosotros lo que hacemos es despejamos el tiempo y tenemos el tiempo que tardó en caer la pelota, que es el mismo tiempo que tarda el movimiento en el eje Y y en el eje X. Entonces, despejando de ese valor de tiempo, encontramos los valores en el eje Y y en el eje X. Y entonces ya podemos decir, bueno, va a valer 0 para Z, X e Y según lo que calculemos con los valores del tiempo. Bien, entonces, por último, este es un punto también que hay que ver con mucho cuidado, ¿no? Porque lo que nos pregunta por último es si el chico deja caer la pelota, no que la lanza por la ventana, sino que va en el tren y deja caer la pelota, realizando una caída libre. ¿A qué distancia de la ventana cae la pelota? Esto suele generar mucha confusión. ¿Qué es lo que sucede? El chico va viajando en el tren y lleva la pelota agarrada en la mano. En un determinado momento suelta la pelota. Ahora, cuando el chico suelta la pelota, nuevamente como en el caso anterior, tenemos solamente actuando aceleración
en el sentido del eje Z, si despreciamos los rozamientos que hay con el viento. Solamente tenemos aceleración en el sentido del eje Z. ¿Eso qué significa? Que como no hay aceleración ni en el sentido del eje X ni en el sentido del eje Y, de hecho, en el sentido del eje X, como deja caer la pelota, ni siquiera tiene velocidad, lo que va a suceder es que la pelota va a caer exactamente a la misma distancia en Y que tenía en el momento que la dejó. O sea, va a caer al lado de la ventana, pero abajo en el piso, obviamente, porque está en caída libre. Pero contrariamente a lo que muchos piensan, no es que la ventana sigue y la pelota cae, sino que yo dejo caer la pelota y la ventana y la pelota se van moviendo con la misma velocidad constante. ¿Por qué? Porque en este sentido no tengo nada que haga aceleración. Entonces, cuando yo dejo la pelota, se va cayendo la pelota con la misma velocidad constante que tenía cuando va viajando el tren, así que si yo saco una foto al final, cuando está en el piso, la distancia a la que está de la ventana son los 2,45 m que tiene la altura del tren.